Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la 7ª sesión del curso Crisis de Civilización y Transiciones Postcapitalistas. Es un ciclo de formación que pretende realizar un balance, un análisis sobre la realidad presente para tratar de afilar un poco nuestras estrategias de transformación y encaminar esos cambios, esas modificaciones de la realidad existente en aquello algo más deseable y más saludable. Esta 7ª sesión se llama Urbanismo y Crisis Socioecológica. Lo que pretendemos con ella es ver cuál es el modelo de ciudad en el que estamos ahora mismo mayoritariamente toda la población habitando y cuáles son las posibilidades e imaginar una ciudad que podamos vivirla, que podamos habitarla de modo distinta. Ella es Pilar Vega, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, es también participante o es miembro de Ecologistas en Acción, especializada en movilidad, en planificación del territorio y bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros y esperamos que esta sesión nos sirva a todos para imaginar cómo pueden ser ese Móstoles que deseamos. Nada más, muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo agradezco al Instituto de Transición, no sabía que existía Móstoles en el Instituto de Transición, porque yo ahora mismo estoy en un grupo de investigación de la Autónoma que se llama Transiciones Socioecológicas y de pronto pues que algo que piensa en la transición urbana, en la transición social y pues será bastante curioso, ¿no? En un municipio donde no hubiera colocado mi instituto de transición, igual lo colocas en escala pues más de una ciudad como Madrid, ¿no? Pero claro, en Móstoles, pues entonces que tenéis que estar muy orgullosos de tener esto, de reflexionar sobre estos temas. Yo estoy un poco cansada, espero, si me caigo me recogéis, porque llevo desde las 8:30 hablando y ya de temas distintos además. Así que este tema me gusta mucho, así que voy a entregarme aquí como un cuerpo y alma, vamos. Estas dos imágenes tienen una distancia temporal de casi 80 años, ¿no? El suburbio americano estaba en los años 30 y el suburbio americano está ahora. Bueno, esto no va. ¿Qué hago? Que no paso. Que tengo que hacerlo con el cursor, ¿vale? Claro, no. A mí maquinito. Ahora. Bueno. Ya se puede hacerlo. Sí, mira, ya está activado. ¿Con cuál? Con estas. Vale. Con estas dos. Vale. Bueno, la crisis económica, que es de la que más se habla, son tres crisis. Hay una crisis económica financiera, que es lo que ha trascendido a los medios de comunicación y a la que afecta directamente quizá a las familias, pero hay una crisis ecológica de recursos, de finitud de recursos, y hay una crisis social y ciudadana muy importante. Las tres crisis están relacionadas entre ellas. La crisis económica financiera tiene un soporte muy importante de esa asistencia a una crisis de los recursos. Hay muchos materiales que utilizamos en nuestra vida cotidiana y mucha energía que tiene ese soporte y esa trascendencia a lo financiero, ¿no? Y todo tiene consecuencias en la población, en la sociedad, ¿no? Y todas tienen una plasmación importante en el escenario urbano-suburbano. Para algunos la crisis, por ejemplo, para mí pienso que es una oportunidad para hacer lo que estáis haciendo vosotros, pensar en transiciones, pensar en cambiar. Pero porque además las crisis nos han hecho ver que se ha reducido la movilidad y se ha reducido la contaminación. Se ha reducido la movilidad motorizada, me refiero. Se ha reducido la construcción, ¿no? Es un problema para los arquitectos y que ya no construyen casas, para los constructores, las inmobiliarias, para los especuladores, pero eso es bueno porque ya no se ocupa tanto territorio.
esto nos hace repensar, encontrar esas alternativas, pero siempre hay víctimas. Hay gente a las que la crisis no es una oportunidad, sino que en el presente es un problema y todo les va a peor, ¿no? Ahora mismo hay gente en la calle porque tiene situaciones de este tipo. Hay 4.800.000 parados, 4 de cada 10 no cobran prestación. Este es el mapa del paro en España. Los cortes de agua por impago se están extendiendo. 300.000 abonados ven interrumpido cada año en España su suministro. La gente tiene que buscar en la basura. La gente tiene pobreza energética. 4 millones de personas sufren pobreza energética en España. La gente no puede pagar el autobús. La gente, vivir en ese territorio tan extenso, tan suburbial, hace que tengas que pagar por desplazarte a cualquier sitio, incluso, bueno, por supuesto para ir a trabajar, pero incluso para hacer actividades cotidianas como ir a un equipamiento sanitario o ir a comprar algo. El suburbio hace que tengas poco equipamiento en cercanía. Bueno, estos son algunos indicadores, no de tanto de la desaceleración, sino en muchos aspectos de paralización completa de la vida de muchas personas. Esto es un problema porque la gente ha venido atraída a las ciudades. Móstoles es un ejemplo claro, donde había 1.000 y pico personas en los años 50 y ahora tiene 200.000 personas, ¿no? Ha venido atraído por ese progreso, por ese avance, porque había industria, porque había trabajo, porque había nuevas oportunidades para las personas que venían del campo, ¿no? Sin embargo, ahora se ven atrapadas en una trampa. Este entorno urbano no les ofrece nada alternativo que no sea monetarizado. Cualquiera de sus actividades cotidianas deben ser previo pago. Hay que pagar por ello. Hay que pagar por desplazarse al colegio a veces, por desplazarse a los estudios, al trabajo. Hay que pagar por beber agua, hay que pagar por calentarse. En un medio rural, quizá esta crisis se amortigua más. Puedes tener un huerto y sacar alimentos, puedes calentarte con los recursos que tienes en tu entorno. El agua, puedes ir a una fuente y sacarlo de forma gratuita. De todas maneras, también el medio rural en este momento está muy artificializado y también está muy mercantilizado. Las grandes multinacionales de la construcción se han copado con con la gestión del agua. Por ejemplo, hemos visto como hace poco en Alcázar de San Juan la población quería gestionar su propia agua. En la mayoría de los pueblos de Castilla, Florentino Pérez tiene Aqualia, creo que es de Florentino, y cobra por un bien común, que es el agua. Pronto nos cobrarán por el aire, ahora nos quieren cobrar por las placas solares del sol, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos encerrados en esa situación donde la mayor parte de la población vive en áreas urbanas. Si hay la crisis ambiental es una crisis urbana, las ciudades generan esa crisis ambiental y las ciudades son las que demandan muchos recursos. Vamos a ver un poco los antecedentes para entender cuál ha sido la evolución. Voy a intentarlo hacer lo más rápido posible para no enrollarme mucho. En las primeras culturas, por ejemplo en la civilización mesopotámica, cuando cayó la civilización mesopotámica lo hizo por una superación de la capacidad de un territorio más inmediato, ¿no? Daros cuenta que hace años pues, el Tigris y el Éufrates desembocaban por separado y ahora lo hacen juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una sobreexplotación. Por un lado, del valle del Tigris y el Éufrates, donde se ha salinizado mucho ese territorio, y por otro lado, esa civilización que tenía ese excedente y con ese excedente se iba creando una sociedad menos agrícola, más comercial, se iban creando nuevas actividades, ciudades más grandes, que además se empeñaban en hacer guerras, necesitaban madera para poder construir los barcos, las casas, todo lo que es una civilización. La madera salía de los montes Tagros. Cuando desaparecieron esos bosques, la escorrentía se llevó el suelo y los ciclos de agua
ya no eran lo que tenían que ser, en una escala más pequeña, no planetaria, pero en un valle, en el encuentro de esos dos ríos, pues claro, los limos que desaparecían de las montañas enriquecían el valle, pero a su vez eso lo que nos iba diciendo poco a poco a lo largo del tiempo es que eso no era bueno, que se estaba superando la capacidad de carga, se estaba sobreexplotando. Bueno, pues esto es lo que va: salinización, intensificación de la erosión y desertificación. Y esto hace que cuando no hay los recursos suficientes para alimentar a la gente y no había madera ya para hacer más barcos, para hacer más casas, etcétera, todo eso tenía a lo largo de muchos siglos, claro, pues eso hace que caiga la civilización mesopotámica y, por ejemplo, que veáis que hay una materialización de ese impacto, porque ahora en la ciudad de Ur, que era una ciudad portuaria, está a 300 kilómetros del Golfo Pérsico. Bueno, pasa lo mismo con las pirámides de Egipto, con la civilización, con las ciudades-estados griegas pasa algo parecido, aunque eran más ordenados y parecía que planificaban más, pero también no se salvan de la crisis. Una crisis ambiental. Daros cuenta que estas civilizaciones, claro, vemos estos paisajes de pedruscos y como erosionados, que no tienen casi vegetación, pero estos paisajes no eran así hace mucho tiempo. Estos paisajes han ido evolucionando porque la civilización que se asentaba en esas ciudades ha ido explotando expoliando esos recursos, y ahora mismo pues lo que hay es esto, pero esas columnas nos dan muestra de que era una gran civilización, y para tener una gran civilización hay que tener recursos y energía cercana para poder pues expandirse, ¿no? Bueno, las causas es que prácticamente lo mismo. Los bosques, está rodeado de bosques, se convierten en praderas y finalmente en tierras de cultivo. La intensificación de esa actividad pues hace que llegue un momento en que la civilización ya no pueda tirar más. También ocurre lo mismo, el puerto de Éfeso queda a 6 kilómetros de la costa. La deposición de esa erosión de los montes cercanos pues hace que se quede ahí y que se hace más agrícola, pero también eso significa que el puerto de Éfeso pues no pueden llegar los barcos. Bueno, pues como siempre los humanos lo que hemos hecho es que queremos conquistar más espacios, y entonces llegamos a un momento en que la tecnología del transporte y los recursos que ponían a disposición de los descubridores pues hace que lleguemos hasta América. En América, ¿qué buscábamos? Recursos, oro, nuevos materiales, esclavos, lo que fuera, ¿no? Y entonces pues fuimos allá a expoliar recursos. ¿Para qué? Para que la civilización occidental siguiera alimentándose y pudiera seguir teniendo beneficios. ¿Qué ha pasado entonces en nuestras ciudades? ¿Qué ha pasado desde la ciudad medieval a la ciudad suburbial que tenemos? Móstoles quizá no es un muy buen ejemplo, pero como estamos rodeados de suburbio, de ciudades parecidas a esto, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esto? Bueno, en la época preindustrial el radio de cobertura peatonal era lo que medía el funcionamiento de las ciudades. Se iban todo andando, aquí en Móstoles quizá en el casco podéis llegar a tenerlo, y eso no crecían más las ciudades. Era una relación de proximidad, de cercanía. Las condiciones que teníamos hasta los años 30 en nuestro país, pero también en otros territorios, pensemos en cualquier sitio de Europa o incluso de Norteamérica, ¿no? Pues eran las condiciones del Neolítico. La gente no tenía agua en las casas, la gente no tenía luz en las casas. En los años 30 las casas probablemente eran hasta de barro, ¿no? Las condiciones de confort en las viviendas no eran excesivas, ¿no? Claro, eso suponía que había un equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos, ¿no? Y había mucha cercanía, había poco desarrollo tecnológico con pocos consumos energéticos. Esto era bastante sostenible, por decirlo de alguna manera. Había una compatibilidad entre la actividad productiva y la reproductiva, lo que permitía que muchas mujeres pudieran estar en los dos espacios, ¿no? En la actualidad, pues esto es bastante distinto.
De hecho, las mujeres en aquel momento tenían un protagonismo mucho mayor que el que tienen ahora. Eran las que gestionaban los alimentos, controlaban lo que su gente, su familia, podían comer. Ahora no lo controlamos. Con la industrialización aparecen los dos mundos, productivo y reproductivo, y aparecen ya con un nivel tecnológico diferente quizá, que luego vamos a ir avanzando muchísimo. Aparecen la mayor parte de los objetos cotidianos que tenemos en la actualidad. Aparece la lejanía. Aparece el transporte ferroviario, que permite que se modifiquen el lugar de trabajo y el de vivienda. Se aleja todo. Se transforman las relaciones con la vivienda y el territorio. Aparecen las redes. Comienza la desvinculación de la tierra. Ya no hace falta, no es necesario el huerto, porque empiezan a monetarizarse las actividades cotidianas. Como está todo lejos, no es posible compatibilizar la reproducción y la producción, y por lo tanto pues hay que adquirir esos productos que se compran en una tienda mediante dinero. Y claro, por supuesto, las emisiones, no es que se midieran las emisiones contaminantes en aquella época, no tenemos datos, pero por supuesto que eran muy empiezan a haber ya las primeras emisiones, la primera contaminación, pues estos episodios que describe Dickens en las ciudades industriales. Bueno, esta es ¿alguien conoce Peñuelas? ¿Sabe qué es esta foto? ¿Nadie lo identifica? Es el pasillo verde ferroviario, Madrid. Esas son las chimeneas de las industrias que había en Madrid, y esa era la forma en que vivía la población que venía del campo a trabajar en la incipiente industria madrileña. Bueno, como veis, pues era todo muy precario. ¿Por qué viven ahí? Bueno, el transporte, ya hemos dicho que las redes aparecieron, que aparecieron los ferrocarriles, que aparecieron los tranvías, que aparecían, pues muchas tecnologías que facilitaban quizá la vida a la gente, que acortaran los espacios, pero para los pobres eso no era accesible. El tranvía en Madrid no era accesible a las personas que trabajaban en las fábricas de obreros. Los obreros no podían acceder a él porque era muy caro. Entonces, ¿qué hacían? Vivían lo más cerca posible de la fábrica, aunque fueran lugares insalubres. Podían ir andando a la fábrica y todo era mucho más sencillo. Bueno, ¿qué pasa? En el año 30, ante estos problemas que aparecían en las ciudades, ¿no? De ciudades abigarradas, antihigiénicas, vemos que sí que eran, ¿no? Entonces, los que piensan, que eran los arquitectos, los urbanistas, pues redactan la Carta de Atenas. Ya llevaban años antes pensando en esto y decidieron que ante la ciudad abigarrada de la ciudad preindustrial, antihigiénica, insalubre, había que ordenar el territorio. Y entonces esa ordenación del territorio se redacta en unos puntos en la conocida Carta de Atenas en el año 1933, y sintetizando, lo que os he hecho aquí es poner un esquema que sintetiza la situación, dicen que tiene que haber un espacio para vivir, un espacio para trabajar, un espacio para recrear, es decir, el comercio, el ocio, y un espacio destinado a conectar los paquetes de suelo, que son estos, ¿no? Las autopistas, que conectan con rapidez. ¿Qué pasa? Que el espacio a habitar se piensa para que las mujeres guarden ese espacio, vigilen, gestionen. Es un espacio de cercanía, de barrio. El espacio de trabajar es un espacio de lejanía, al que se va a través de las autopistas, y solo tiene un destino. En el espacio habitar tiene múltiples destinos. Tú puedes tener a tus hijos, llevarlos al colegio, puedes ir con la abuela a llevarla al centro de salud, puedes hacer la compra y además 50 cosas. Es un radio más peatonal. Mientras que el otro es de transporte motorizado, bien en transporte público o en automóvil. Bueno, esto es muy simplificando bastante. El autor de esto es el señor Le Corbusier, que conocéis algunos, que es suizo, y este señor, que es muy alabado por todos los urbanistas, prácticamente por casi todos, pues es el que nos ha traído muchos problemas a las ciudades
de todo el planeta. El señor Le Corbusier decía que había que destruir las ciudades para adaptarlas a las necesidades de movilidad de lo que venía. ¿Qué es lo que venía? El automóvil, ¿no? Entonces aparecen nuevos marcadores de tiempo y de espacio. La ciudad se aleja aún más. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que se reavivan todas estas circunstancias urbanísticas? Pues es el contexto de la crisis del 29, donde el panorama es similar al que tenemos en la actualidad. Uy, qué mal salen las fotos. Es el panorama de un montón de gente en paro que tiene que hacer cola para tener comida gratuita, de la gente que vive, no sé si conocéis el espacio, es muy conocido, es muy muy conocido, la gente se fue a vivir ahí. ¿Qué es? Central Park. La gente vivía, como no tenía recursos económicos, les echaban, les desahuciaban de sus casas, se fueron a plantar sus chabolas en Central Park. 2 millones de parados de la construcción. Bueno, pues cuando se crea un boom, pues pasa lo mismo, o sea, se repite mucho la historia. La gente abandona, además coincide con una época de malas cosechas. Esto, bueno, pues la gente tiene que abandonar las granjas de ciertos estados americanos, porque hay una época de muy malas cosechas, de pocas lluvias, y entonces estaban muy endeudados porque empiezan a entrar tecnología en sus granjas, tractores, cosechadoras, semillas que tienen que comprar, pesticidas, etcétera. No pueden afrontar esos gastos, venden toda su maquinaria a muy bajo precio y abandonan el espacio donde vivían y se van a buscar el sueño americano a California, ¿no? Y es lo que se describe en Las Uvas de la Ira y el trayecto que tienen. Bueno, en este modelo territorial con nuevos marcadores de tiempo y de espacio, lo fundamental es el progreso. El progreso es a lo que tenemos que tender todos, ¿no? Eso que nos hace cada vez avanzar históricamente hacia algo que nos va a engrandecer más. ¿Dónde se empieza a difundir el espíritu este de la velocidad, ¿no? Y de la aceleración? Pues en las exposiciones universales, ¿no? Por ejemplo, en las exposiciones universales aparecían estos panoramas, te los hacían pasar muy rápido para que tú te adaptaras al paso rápido del territorio sobre tu vista, ¿eh? Porque la gente no había montado nunca en un tren o en un coche veloz. Entonces, claro, yo de pequeña me mareaba, y supongo que algunos de los que estáis aquí os daban una pastillita para... Bueno, pues te tienes que ir entrenando en la vista para que el paso rápido no te maree, ¿no? Entonces les metían aquí en estos panoramas, ¿no? Y era una habitación llena de imágenes que pasaban rápidas. Entonces te ibas entrenando a la velocidad, porque la gente estaba acostumbrada a ir caminando a todas partes, no a que le pasara rápido el paisaje, ¿no? Entonces esta instantaneidad del traslado imaginario hace que se transforme el concepto de tiempo, porque tú puedes estar en un sitio al que antes tardabas 3 días, igual en 2 horas o 4, igual en 4 o más, ¿no? Tú vas en tren, no es lo mismo que ir andando o en burra, ¿no? Bueno, aparecen las nuevas tecnologías, las redes de teléfono, telégrafos. Esto transforma de forma muy importante la vida de las personas. Culturalmente tiene un apoyo importante a través del futurismo, ¿no? que apoya mucho el tema de la velocidad y de la aceleración. Marinetti decía que era más bonita un coche corriendo velozmente que la escultura de Samotracia. Bueno, pues si eso era más bonito, pues tiremos las esculturas, tiremos las ciudades y hagamos un homenaje al automóvil, ¿no? Henry Ford estaba detrás de esto. Bueno, Henry Ford y otros que inventaban coches, ¿no? Entonces, claro, se inventa este aparato, comienza a haber problemas. Esto es Detroit, el mayor espacio dedicado al automóvil, la ciudad del automóvil.
Empieza a haber problemas en las ciudades de congestión, de accidentes, ¿no? La ciudad no nos vale, la ciudad tradicional, hay que crear una nueva. No sé si os dais cuenta de que la industria del automóvil, desde sus inicios, y la Carta de Atenas van bastante juntas. No hay una sin la otra. Hace falta un territorio pensado para el automóvil, un territorio nuevo, colonicemos un nuevo territorio para que el automóvil pueda circular bien. Bueno, os voy a poner algunos ejemplos de lo que pasa por aquí. A finales del 19 ya se estaban viendo el tema de los coches, entonces el urbanismo intenta adaptarse a esa nueva situación. ¿Veis qué es esto? Bueno, está puesto. Es el proyecto de reforma interior de la Gran Vía. ¿Qué hay debajo de la capa amarilla? Casas. Porque claro, vemos ahora los 100 años de la Gran Vía, cuando han sido la Gran Vía por aquí, la Gran Vía. O sea, era todo como muy positivo, ¿no? Qué bonita la Gran Vía, vamos a hacer un homenaje, ahora unas jornadas, ahora va a venir no sé quién, el rey, a poner también. Bueno, pues la Gran Vía madrileña tenía ese aspecto, en su entrada por la calle Alcalá, como veis, estaba todo ocupado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se hace, se tira todo el caserío que había, pero es que en el caserío vivían personas, no es que había un caserío vacío, estaba lleno de personas. Se tira todo y se hace el espacio para conectar la ciudad del ensanche del Plan Castro, del barrio de Argüelles y el barrio de Salamanca. Había que conectar eso y lo conectan. Lo conectan a través de una vía estilo las que se hacían en Estados Unidos, ¿no? Pues, como la Sexta Avenida, tal, pues hacen la Gran Vía. Y se localizan por las firmas de las tiendas más importantes, los cines, los teatros, etc. Bueno, es la calle que se enseña fuera, pero es una calle de dolor, de expolio, de desahucios. Hay miles de familias expulsadas. Pero lo mismo pasa en Barcelona. La Vía Laietana, ¿alguien ha estado allí? Pues pasa un poco lo mismo. Se tiran un montón de caserío. Y bueno, se tiran además hasta iglesias. No es patrimonio de categoría, vamos. Hace poco salieron, bueno, hace ya algunos años salió la ciudad que había desaparecido con la construcción de la Vía Laietana y era un montón de patrimonio de gran valor que se había tirado. ¿También para qué? Para que circulara el automóvil. Bueno, pues en esta época, ¿no? Pues años 20, años 30, la Gran Vía se inaugura en el año 10, ¿no? Bueno, pues en esta época de grandes obras públicas, pues lo que se hace, todas esas obras públicas que siempre han sido también los políticos, por ejemplo, ahora los más convencionales, es que se les llena la boca de decir que ante la crisis hay que hacer más infraestructuras. Y las siguen haciendo. De hecho, se ha cortado el presupuesto en muchos sectores, ¿no? La educación, la sanidad, pero no se ha cortado el presupuesto en el tren de alta velocidad. ¿Alguien sabe si lo han cortado? Pues no, siguen haciendo obra y siguen adjudicando. Cada kilómetro de vía es una barbaridad de millones lo que vale, ¿no? Para que luego pues, no se transporte tanta gente. Bueno, pues en aquella época pues también, por ejemplo, bajo el gobierno de Primo de Rivera, pues lo que se hace es que es muy, entre la derecha pues está muy bien visto porque lo que se hace es mover a la gente, tenerla ocupada, ¿no? Dar empleo. Entonces lo que se hace es tener las mayores, se consolida la industria del cemento, que es una de las más impactantes, porque se hacen obras públicas. Todo el expolio de materiales y energía que se hace del territorio, pues es una gran destrucción. Se hacen también los trenes, la vía férrea, que ahora ya no vale porque hay que hacer un tren de alta velocidad, pero está en la Madrid-Burgos, que ya no, se ha cerrado. Entonces, ¿qué pasa? En la Segunda República, os digo, yo me gusta contar así las cosas, ¿no? El urbanismo racionalista era lo más. El urbanismo racionalista es de Corbusier, es la Carta de Atenas. Más desarrollada de una manera u otra, pero es esto. La Carta de Atenas es
el germen de donde parte el planeamiento actual. Los planes generales, no sé si está aquí en avance, no sé si ya lo tenéis aprobado, no tengo ni idea, pero serán pues paquetes de suelo, ¿no? Cada uno, todo el planeamiento lo que hace es poner en valor un espacio. Todo el reparto del aprovechamiento tipo, etcétera, es para darle un valor económico, monetario a un espacio que es el suelo, que no tenía valor. Al momento en que se reclasifica, adquiere otro valor distinto y hay un beneficio, hay una plusvalía. Bueno, pues todo el planeamiento está en función de esa Carta de Atenas, porque la forma de ordenar es con autopistas, con paquetes de suelos segregados, etc. Bueno, pues con la Segunda República el urbanismo racionalista era lo más moderno que había y todo el mundo quería que eso lo hicieran en su ciudad. Pasa la guerra civil, pero llega el franquismo con la autarquía y sigue con la Carta de Atenas, sigue con el racionalismo y el funcionalismo. La ley del suelo del 56 es la Carta de Atenas y la ley del 75 franquista es la Carta de Atenas. Y luego vienen los gobiernos de la OCDE y el PSOE y siguen con ese tipo de planificación, segregada, desigual. Entonces, bueno, pues les viene bien porque vienen las oleadas del campo a la ciudad y hay que acoger. Entonces se hacen polígonos residenciales para que la gente pueda tener una habitación donde vivir. ¿Qué pasa? Bueno, es lo que os he contado antes, ¿no? Entonces, claro, el urbanismo y las obras públicas lo que hacen, absorben el excedente del capital. Como el capitalismo continuamente está generando beneficio, siempre ganan, nunca pierden. Figuraros ahora los bancos, que estamos todos fatal y los bancos siguen ganando. Bueno, pues ese beneficio no tendría sentido para guardarlo debajo de un ladrillo, ¿no? Ese beneficio, para que siga dando beneficio, hay que reinvertirlo. Entonces, las obras públicas es lo ideal. Las obras públicas y hacer ciudad. Entonces, pues ahí se va colocando ese beneficio que sigue dando beneficio, de forma indefinida, se supone. Entonces, el problema que resuelven también es el de la mano de obra. Teníamos 2 millones y pico en Estados Unidos de parados que salían de la construcción. Bueno, pues ¿cómo se le soluciona el problema al principio? Les mandamos a la guerra. Bueno, la guerra es más complicado, claro, pero ahí los tenemos colocaditos. Ha pasado también con las guerras que ha habido en Estados Unidos. Cuando ha habido crisis política, enseguida se inventaban una guerra para sacar petróleo y a la vez pues tener ocupada la población que venía a la crisis y no tenían nada de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos como vamos solucionando el excedente de mano de obra, el plus trabajo, y el excedente de beneficio, que es el plus valor. Bueno, así es un poco todo muy simplificado. Entonces, claro, les hemos colocado a los hombres en la batalla, han estado ahí muy ocupados, algunos han fallecido y tal. Y luego otros han venido, pero vienen muchos. O sea, aunque hayan fallecido algunos, siguen viniendo, terminada la guerra, vienen muchos. Entonces, claro, hay que montar un sistema que esos hombres que no se pueden frustrar después de venir a la guerra y estar en casa sin trabajar, hay que montar algo que al capital le beneficia, y es la suburbanización. Entonces, cuando llegan los hombres, los héroes de la guerra, las mujeres, por cierto, antes de la guerra se habían incorporado completamente en la cadena productiva, estaban dirigiendo empresas, no estaban en el hogar, sino que estaban trabajando y produciendo, como lo habían hecho los hombres. Pero claro, cuando llegan los héroes, ellas regresan al hogar, a ese suburbio que se había planificado, y los hombres se van a las fábricas a trabajar, o en la construcción. Entonces se subvenciona, desde los gobiernos americanos se subvenciona la suburbanización, el crear esas viviendas unifamiliares en todo ese territorio que vemos en las películas americanas y que es las fotos estas que yo he ido poniendo. Hay una ley de reajuste de soldados donde se les daba además muchos créditos a ningún interés para que compraran esas viviendas, y se juega mucho con el sueño americano. La gente quiere esa felicidad. Daros cuenta que en el año 40 el 40% de la vivienda era en propiedad y en el año 2014 estamos en el 70%.
Dice un informe del Banco Mundial que se redactó en ese momento, dice: los trabajadores endeudados con hipotecas no van a la huelga, tienen otras cosas en las que pensar. Bueno, esta es la promesa, cuando vienen de la guerra, de la casita Levitt, que se apuntaban todos. Y General Electric, que es una gran multinacional de la energía, está potenciando también esto, porque hay que equipar de electrodomésticos los hogares, por supuesto. Se abandona la ciudad tradicional y nos vamos al suburbio. Dejamos esa ciudad que no nos gusta, que no hay calidad de vida, y nos vamos aquí. Compramos la casa de Levitt, que es un inmobiliario, bueno, podría decir muchas cosas. Y en los años 50, pues esto es lo que se vendía. Podías comprar incluso por catálogo la casa como los de Ikea, y tú te la montabas, si tú tenías capacidad. Comprabas las piezas, mirabas el manual y te la hacías. Pero también te la montaban, dependiendo. Tenías varios modelos, la Pensilvania, la Colonial, no sé qué, todo. Bueno, y esto es lo que da. Ese modelo de la Carta de Atenas, en el suburbio extendido de un territorio como en Estados Unidos, donde sobra espacio, pues da ese suburbio donde vives, no hay nada, y en el centro comercial, en ese paquete de suelo, está todo. Pero es que esto pasa aquí también, ¿no? ¿Pasa o no pasa? No en Móstoles concretamente, pasa en el suburbio madrileño. Entonces, claro, ese modelo refuerza aún más la segregación entre hogar, entre producción y reproducción. Las mujeres es imposible que se puedan incorporar al mercado laboral en un momento de tener de función reproductiva, de tener que amamantar a los niños, etc. Entonces, las mujeres se quedan en esa trampa, que el feminismo americano habla mucho de ello, de cómo viene la vida desde un cristal, un suburbio, de una casa de estas preciosas. Entonces, bueno, pues se refuerza el discurso de la domesticidad, la televisión colabora a ella y se crea una cultura bastante homogénea para que todos pensemos lo mismo y seamos muy felices. Las mujeres tienen una distracción fundamental, que es el Tupperware. Somos muy felices, vamos a estar contentas porque hemos logrado gestionar nuestro hogar bastante bien, higiénicamente, en plásticos. Siempre va a estar la comida fresca. ¿Y qué pasa aquí? Aquí vamos a otros ritmos. En otros momentos acontecen las cosas, ¿no? En el desarrollismo franquista, pues en el año 56 viene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a decirnos qué tenemos que hacer. ¿Qué había detrás de esas recomendaciones? ¿Qué estaba ahí? Las bases americanas, ¿no? Tenían que venir a decir cómo querían, para poner las bases, cómo querían que estuviera en el territorio, ¿no? Entonces nos hacen algunas recomendaciones. Entre otras, pues nos dicen que hay que crear nuevos escenarios productivos y territoriales, que la carretera es lo que cuenta, que el ferrocarril, a ver si lo desmantelamos. De hecho, a partir de entonces se comienzan políticas de desmantelamiento del ferrocarril y de falta de inversión, que hay que hacer una ley del suelo que permita que el capital exterior se pueda ir colocando en esos polígonos industriales y que esos polígonos industriales necesitan estar conectados con autopistas. Aparece el plan de estabilización del 59, que algunos lo conoceréis, porque lo que hace es potenciar este modelo colonizador, de segregación funcional en el territorio. Esto es Móstoles en el año 56. El radio de cobertura, el diámetro entre la casa más alejada del perímetro exterior es de 600 metros, podíais ir andando a otras partes, teníais 2.000 habitantes. Bueno, el agua se sacaba de la fuente, no sé dónde está, pero creo que sigue existiendo, ¿no? Sí. Esto es Móstoles en el 61, ya tenéis que andar hasta 1 kilómetro, pero bueno, todavía estáis muy compactos, 2.800 habitantes, y en el 75 ascendéis a 17.000 habitantes, se crea, creo que tenéis una organización que se llama Parque Coimbra, que es de aquí, ¿no? Sí. A 6,8 kilómetros. Bueno, ya empezamos a segregar. Alguien implantó la Carta de Atenas y os colocó ahí un polígono residencial. En el año 81 teníais ya 150.000 habitantes. O sea, cuando se ve la evolución de la población hace así, ¿no? Es una pasada.
Bueno, ¿qué pasa en Madrid? Por ejemplo, vamos yo, porque lo veáis más territorializado, ¿no? Bueno, pues comienza una ocupación del suelo con esas recomendaciones de cambio de modelo productivo y territorial, una mayor ocupación del suelo, del consumo energético y de la contaminación y de los gases de efecto invernadero. Aparece un nuevo urbanismo para alojar el crecimiento demográfico que venían de las grandes ciudades, que venían del campo. Móstoles se creó por la llegada de la gente de fuera. Comienza la gente a motorizarse, claro, si te quitan el transporte público o el transporte público cada vez va peor, la gente se tiene que motorizar, 2.300.000 vehículos. Empieza la congestión y se crean atrocidades como esta, ¿no? Que es el escalifrio de Atocha, que algunos habéis visto de verdad, pero que se desmanteló. No es que hayan solucionado el problema es el mismo porque lo han metido por abajo, pero comienzan las ideas, las transiciones van hacia ahí, ¿no? En los años 80 hasta la actualidad, pues lo que hace es que se incrementa aún más el consumo de suelo, de materiales y de energía a gran escala, grandes polígonos industriales, grandes polígonos empresariales, parques tecnológicos, ciudades de la innovación. Las nuevas tecnologías, cuando llegan al modelo territorial, son todavía mucho más agresivas. No cortan el transporte, sino que generan más transporte. Tener un teléfono móvil y un ordenador no nos permite que no nos desplacemos, sino que igual el desplazamiento es igual a más larga distancia. Entonces el modelo es lo que dice el roto, ¿no? Si el aumento de la venta de coches no fue un indicador de la mejora económica, sino de que cada vez todo está más lejos. Se hace imprescindible para ir a trabajar en un polígono industrial tener coche, porque no puedes acceder de otra forma. Vives en lo disperso, en lo suburbial, y vas a trabajar a un polígono que está también disperso, alejado y suburbial. O sea, yo que me he dedicado mucho a trabajar en polígonos industriales, la movilidad de los trabajadores, bueno, es que hay gente que hace 100 kilómetros diarios. Porque además, como trabajo no es seguro, no sabes dónde puedes vivir. Entonces la gente vivía cerca de su puesto de trabajo. Ahora no sabe dónde comprar la casa o dónde alquilar. Bueno, ahora si se alquila más es más fácil poderte desplazar, pero si tienes una vivienda en propiedad, te la has comprado porque creías que ibas a trabajar al lado de esa fábrica toda la vida, cuando te la deslocales. Por ejemplo, la MAO. La MAO estaba en Arganzuela. La desplazan a Lovera, 60 kilómetros. La gente vivía en torno a Arganzuela. Pero ahora la gente que sigue trabajando en esa fábrica tiene que desplazarse 120 kilómetros todos los días. Y el dinero lo pagas tú, no te lo paga la empresa. Y el beneficio de los terrenos que han salido de la MAO, ahí en Arganzuela, con el soterramiento de la M30, pues el beneficio no es para los trabajadores. El beneficio, evidentemente, es para los dueños de la MAO. Bueno, el crecimiento de Madrid, vamos a hacer una pasada así rápida de lo que ocupaba el suelo. Figuraros, acordaros de esta cifra. En el año 56, el suelo urbanizado ocupaba 11.000 hectáreas. Vamos creciendo, en el 75, en el 80, en el 91, en el 2001, en el 2005 se ha multiplicado por 8 el territorio ocupado. Pero el problema no es lo que se ha ocupado, se ha ocupado mucho. Con la ley del 98, el todo urbanizable, podíamos elegir cualquier suelo para urbanizarlo. El problema no es ese, además es la fragmentación que está aconteciendo en el paisaje. Todo es urbano o todo está artificializado. Y eso es un problema. ¿Será posible recuperar los huertos que tenía Aranjuez o los huertos que tenía mi barrio en ese territorio ya enlosado, urbanizado, construido? ¿O eso tiende a irreversible? Esta es la evolución del crecimiento de la vivienda desde el año 64 hasta el 2008. Bueno, veis claramente la crisis. Figuraros que hemos estado construyendo 800.000 viviendas al año en el año 2006. Es una barbaridad. Es lo que construía toda Europa junta. Nosotros no lo hacíamos en un año. Veis también la evolución de la vivienda pública y privada, ¿no? La vivienda pública se aminora. Aún así seguían construyendo vivienda pública para luego revenderla. Bueno, algunos os sois familiar aquí los Fragelbach.
Bueno, a mí es que me gustaban mucho los flagres. Yo ya no me tocaba, pero los veía. Porque no es de mi época, flagres, pero yo soy de mucho antes. Pero me parecían muy curiosos, ¿no? ¿Qué hacían los hombres de azúcar? Estar todo el día construyendo, todo el día, estaban sin parar construyendo. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacen las estructuras de azúcar? Pero lo mismo nos ha pasado a nosotros, ¿no? O sea, lo que hacían es consumir materiales y energía, porque estaban todo el día ocupados. Pero bueno, esto, claro, no tiene ninguna repercusión, porque están bajo tierra los pobres, pero figuraros la repercusión que tiene estar todo el día construyendo edificios, cómo se extraen recursos y se expolian recursos del entorno, y para luego no tener... ¿Cuánta vivienda vacía hay en la actualidad? Muchos millones de viviendas, ¿no? A pesar de que hay gente que tiene problemas porque les desahucian, hay mucha vivienda vacía. Bueno, claro, el modelo territorial urbano genera una demanda... bueno, la energía se genera en esos espacios, bien por centrales nucleares, hidroeléctricas, lo que haya, ¿no? Ahí es donde se genera la energía. ¿Y dónde se consume? En las grandes ciudades y en la costa. Entonces es como un gran sumidero que se lo traga todo. Madrid, estamos aquí todos juntos y nos lo tragamos todo. Venga a pedir energía a los paisajes de Galicia, de Castilla, ¿no? Y nos lo comemos. Claro, toda esa energía que vamos pidiendo, estamos expoliando a los otros recursos. Consumo de cemento, ya vemos que en la época del boom inmobiliario es cuando más se ha consumido. Se han consumido muchas toneladas de cemento, que es un material bastante contaminante. El consumo de energía da igual que sea energía solar, que sea de la fuente que sea, pero la cosa era consumir energía. Éramos muy pobres porque no consumíamos energía, y ahora somos muy pobres porque necesitamos mucha energía, porque nos han montado un sistema de confort que requiere mucha energía monetarizada, a la que tenemos que pagar a las multinacionales, porque si no nos dan energía. Hemos construido edificios que tienen que estar llenos de aparatos que gastan energía. El agua, pues lo mismo, ¿no? Con el boom inmobiliario se expande el consumo de agua. La generación de residuos, porque claro, no solamente extraemos y expoliamos recursos, sino que nosotros no hacemos más que producir residuos, ¿no? Es como los niños, ¿no? Comen y luego pues defecan, ¿no? Pues nosotros también tenemos los flujos de energía materiales entran y salen. Entonces podemos hacerlo de forma más sostenible y equilibrando el paisaje y produciendo el menor impacto, pero normalmente pues hemos diseñado un sistema de recogida de basura que es completamente irracional, donde todo se mezcla, donde no se aprovecha es una fuente, es un recurso la basura, pero tal como se hace en la actualidad, pues la verdad es que no habrá más que problemas. Bueno, pues eso también, producimos mucha basura. Bueno, entonces la suburbanización, que antes estaba localizada en algunas áreas metropolitanas, ahora es planetaria. Entonces, se ha artificializado tanto el territorio que a veces vas a un pueblo que crees que dices, ay, pues vamos a ir este fin de semana a esta casa rural, que me han dicho que hay unos caballos para dar un paseo, y luego hay rutas y no sé qué. Y vas a ese pueblo y lo que menos tienes de pueblo, porque es un espacio ya creado para que lo urbano vaya a disfrutar del ocio. Y no hay actividades agropecuarias, la gente hace vida suburbana y va a comprar al Carrefour. Quiere decir que no sé si me explico. No tienen huertos en los pueblos, no tienen lavadoras, electrodomésticos de todo tipo, van en coche a todas partes. O sea, ya rural, así como vemos en las películas, yo creo que ya existe poco, ¿no? Todo está artificializado. La televisión también ha colaborado mucho a ello, ¿no? Es decir, que vemos pautas de consumo y de comportamiento cotidiano en la televisión y lo rural se convierte en urbano. Y todos somos urbanos. Bueno, con la llegada de las redes de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que os he comentado antes, no es que ayude a minorar la contaminación y todo esto, no. Lo que hace es apoyar una sociedad más global, eso sí. El modelo se desarrolla en cualquier lugar,
en los núcleos rurales también llega más fácilmente la información. Entonces se convierte en que las tecnologías lo que nos permite es ubicuidad, inmediatez e instantaneidad. Entonces podemos hacer relaciones urbanas en el no lugar. Vamos en una ruta por cualquier radial y vemos que hay espacios urbanos que están conectados a las redes, ¿no? Y que funcionan, hacen kilómetros para ir a comprar al IKEA o hacen kilómetros para ir a comprar a las grandes superficies comerciales y hacen una vida urbana. El teléfono, la radio, internet, televisión son nuevas posibilidades para ganar tiempo en un territorio ampliado, ¿no? Se acorta la distancia de forma inmediata. Tú con un móvil puedo llamar yo ahora mismo a una amiga mía que vive en Badajoz y pensar que estoy en Badajoz y hacer relaciones y pensar en un programa de actividades, no con mi vecina que vive al lado, no me busco amistades en mi entorno, yo tengo mis redes, ¿no? Y las redes te permiten decir, bueno, pues al fin de semana me voy a pasarlo a 200 kilómetros, ¿no? O me cojo el puente aéreo, o me voy, este fin de semana, me voy a Atenas. Ahora los Erasmus, ¿qué pasa? Cuando han tenido más dinero, ahora igual están peor. Los Erasmus quedaban muchos, como se conocían en las ciudades estas donde les tocaba, pues luego queda, hay quedada en Ámsterdam, pues vamos todos a Ámsterdam, pero iban de muchos países. Entonces esa red global es la que va funcionando, pero esa red global requiere unos consumos energéticos muy potentes. Bueno, las redes que disponen en el espacio global instantáneamente, el desplazamiento físico a veces se convierte en inútil por muchas cosas de comportamientos que tiene la población. ¿Para qué voy a ir a ver a tal? Si me puedo poner la pantalla y lo puedo ver. En el fondo hay una proximidad en tiempo real, porque cuando tú hablas con alguien, pues se produce esa sensación de cercanía. Una amiga que tiene una hija estudiando en Francia y la niña tiene puesto el ordenador con la pantalla las 24 horas del día. Entonces la madre, cuando está preocupada, mira a ver si la niña ha llegado, si se ha salido, si ha llegado, si está estudiando. Es una situación, no sé, que te hace pensar, ¿no? Un poco. Entonces aparece el día electrónico. Los que teletrabajan o teletrabajamos, hemos teletrabajado, sabemos qué es eso. ¿Cuándo se entregan las cosas? A cualquier hora. 4 de la mañana, 3 de la mañana, domingo, sábado, Semana Santa. Llegan las vacaciones, ay no, que tengo que entregar esto. Antes no, porque tú ibas a un despacho, se cerraba el despacho y se acababa el trabajo, ahora no. Bueno, entonces había una expectación sobre estas nuevas tecnologías de que iban a requerir menos energía, que iban a evitar problemas ambientales, que podías trabajar desde casa y eso era guay, ¿no? Cosa que no es, porque es una trampa. Entonces, lo que ocurre es que a pesar de que hay más tecnología, las empresas se deslocalizan funcionalmente. Pensar en la ciudad de las telecomunicaciones, en la ciudad financiera, ¿cómo se llama? La ciudad telefónica, ¿cómo se llama? Sí. Distrito C. Y el distrito C es súper potente físicamente. Ocupa el territorio, simboliza y hace plasmar su poder, ¿no? Entonces, se supone que hay una desmaterialización con las nuevas tecnologías y sin embargo hay una mayor plasmación en el territorio. La nueva realidad territorial dificulta la gestión del espacio local y de tejer redes. Qué bien que aquí en Móstoles podéis hacer los 15M que han ido surgiendo y que se han ido consolidando, suelen ser siempre en espacios que son más compactos. En los espacios suburbiales, digamos Las Rozas, la Sierra de Madrid, donde hubo unos movimientos del 15M bastante potentes al principio porque la gente estaba muy quemada, resulta que ahora se han ido desactivando. Porque lo disperso es muy complicado, es imposible el encuentro entre la gente. En lo compacto, pues José, yo os he visto que tenéis relaciones como muy de proximidad, ¿no? Bueno, Distrito C,
esto ya lo hemos visto, las cosas que se hacen por el mundo. Más Silicon Valley, por ejemplo. Se supone que Silicon Valley lo tenía que hacer todo desde una mesita y un ordenador, pero figurar qué territorio necesita para poder realizar su producción, ¿no? O sea, para que estos piensen necesitamos ocupar todo ese territorio, ¿no? De San José, toda esa zona. Para comunicarnos, cuanto más se apuesta por la desnaturalización, más impactos hay en el territorio, más se artificializa. Estos son líneas de alta velocidad que necesitan un impacto importantísimo. Y necesitamos más gas, más electricidad. Figuraros que ahora la ciudad te permite estar 24 horas conectado, 24 horas con luz, ¿no? Y hemos perdido los ritmos naturales, ya que más nos da que hora amanezca, si nos vamos a levantar cuando nos venga en gana y nos vamos a acostar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aparece el día de 24 horas, abierto todo el tiempo. Bueno, para tener las ciudades necesitamos todo esto. Nada de esto es benigno ambientalmente. Necesitamos esto, necesitamos todo esto, que son las redes hídricas, necesitamos las redes de gas. Parece que el gas es algo benigno, el gas tiene un impacto importantísimo. ¿Podéis volver dos atrás? Plan hidrológico nacional. El trasvase del Nilo no es una broma. No, no es una broma. Si van a hacer un segundo canal de la Mancha, hagan lo que quieran. Bueno, estos son los trasvases. Cuando se hace un trasvase hay que meter estas tuberías. Bueno, esto como sabéis mucho aquí me lo voy a saltar. Lo del pico del petróleo, ¿no? Sabéis mucho. Ya seguro que ha ido Pedro Prieto y os lo ha contado. Esto es de las distintas fuentes energéticas, la producción y la extracción. Bueno, con los crecimientos urbanos a partir de los años 50 se despuntan. Luego todos somos muy felices comiendo comida que no sabemos de qué va. La seguridad alimentaria, o sea, ni idea, porque la seguridad alimentaria son cultivos bajo plástico que concentran un montón de sustancias contaminantes, miles que no sabemos qué son, desde el bromuro de metilo a vete usted a saber, y nos comemos las fresas a jorrones ahí, ¿no? Ahora llega la época de la fresa, venga, sale ahí lata, y venga, qué rica está, bueno, tienen de todo. Bueno, esto es la agricultura que tenemos, porque en las ciudades no cultivamos y no hay manera de cultivar, entonces lo tenemos que comprar. Bueno, para que no dejen de informarse y comunicarse, que estamos todavía ahí, ¿no? Con los WhatsApp o lo que sea, vosotros es necesario expoliar otros territorios, robar vidas. El coltán, sabéis que es imprescindible para todos estos aparatos. Y bueno, pues, las tablets, los móviles, todo esto necesita ese material. Y Ruanda genera el 80% de este material mundial. Y es causante de un conflicto bélico que afecta, ya tiene 4 millones de muertos. Y los niños son los que están manejando estos recursos para que nosotros podamos tener estos aparatos tan estupendos. Y claro, como los recursos entran, los utilizamos, pero también los residuos, pues como no los queremos aquí, porque tampoco tenemos mucho suelo, figuraos, en Madrid tenemos que acumular todos estos ordenadores que día a día tiramos, ¿no? Pues los llevamos a los países subdesarrollados por Occidente y ahí, pues para ellos es un recurso y conviven con materiales altamente radiactivos, así de claro. Bueno, entonces claro, pues tenemos situaciones de que estamos continuamente machacando los recursos que existen. Tenemos contaminación todos los días. Entonces se está convirtiendo todo en un gran vertedero planetario, ¿no? Aquí lo que pasa que en estos años de bienestar, de confort, pues hemos puesto los residuos más ordenados, más tapaditos, pero los generamos igual, ¿eh? No penséis que no, si vais por ejemplo a Turquía o América Latina, pues veréis esos paisajes devastadores de paisaje, de residuos, de bolsas de plástico, de botellas, sin clasificar. Aquí lo único que lo clasificamos, pero luego se convierte en sustancias dioxinas o sustancias peligrosas que
también volvemos otra vez a utilizar en nuestros cuerpos. Bueno, pues esto es el territorio, hay dispersión territorial, hay aumento del parque de vehículos, hay incremento de las infraestructuras de transporte, eso nos hace vivir cada vez más lejos, necesitamos energía y tiempo, y eso tiene impactos sociales y ambientales. Necesitamos para este territorio, para poder vivir en este territorio, mucho dinero. Vivir en este territorio gratis es casi imposible. Para transportarnos, para comer, no hay nada gratis. El territorio se ha hecho para que genere capital. Y cada paso que damos hay que pagar, previo pago. Bueno, el transporte cada vez forma parte de una parte más importante del presupuesto familiar, sobre todo si tenemos en cuenta que el trabajo, hay que ir a trabajar, y del salario hay que asignar una parte al transporte. El territorio es el soporte a través del cual empleamos nuestro tiempo para satisfacer nuestras demandas. Entonces, en los últimos 50 años estamos destinando más tiempo al transporte que a nuestro tiempo individual. La parte del tiempo social lo dedicamos a transportarnos. Bueno, hay datos sobre esto. Es decir, a la hora de viaje, de ida y de vuelta para muchos trabajadores es algo bastante normal. Para los estudiantes también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos paisajes nuevos que necesitan más transporte, por ejemplo la actividad comercial. Nos muestran estos centros comerciales, estas infraestructuras para ahorrar tiempo, pero luego esto tenemos que emplear tiempo para gestionar todo lo que compramos en nuestro hogar. Vamos a los grandes centros comerciales, llevamos los carros y llegas a casa, tienes que clasificar la comida, congelarla, cocinarla. Entonces necesitamos cada vez más tiempo, más dinero. ¿Qué diferencia hay entre las dos imágenes? La compra en lo consolidado, en la galería comercial, en el mercado de toda la vida, permite el encuentro entre la gente, permite intercambio de información. Esas dos mujeres se han encontrado, pero en el otro caso es muy difícil que te encuentres a alguien en las grandes superficies. Es casi imposible. Si te encuentras a alguien, me lo he encontrado como un acontecimiento, ¿no? Entonces tienes que hacer un trabajo que es habituar a llenar tu carro para llevarlo a casa, que antes pues lo comprabas debajo de tu casa, ¿no? Pero ahora dices, no, pues que compra todo cosas bastante, el agua embotellada, el pan envuelto también, todo está envuelto, eso sí, higiénicamente envuelto. Entonces el ahorro de tiempo pues es relativo, porque claro, si te metes en un atasco pues llegas a tener velocidades peatonales, ¿no? Entonces bueno, es como unas contradicciones que en el fondo lo que te haces ahí es derrochar tiempo. Bueno, esto es un trabajo que hice yo sobre el tiempo empleado en el viaje. Estos son datos del año 2001, ya no están un poco... Pero tenéis que tener en cuenta que el tiempo es un bien no renovable, es un recurso no renovable. Nadie te lo devuelve. Si tú estás en un atasco, pues cuando llegas a casa no es que alguien te vaya a regalar el tiempo, porque ya no puedes volver atrás, ¿no? Entonces, eso es un tiempo perdido. Entonces, también hice un cálculo sobre los tiempos de una familia suburbial, cuánto dedicaban al transporte. Y bueno, pues claro, todos se desplazaban, vivían en la Sierra de Madrid, a 60 kilómetros de Madrid, todos se movían a la universidad, al trabajo, al colegio de élite para los niños, porque tienen que aprender muchos idiomas y tal. Sí, para que tienen que ser algo más que sus padres ministros o algo así, ¿no? Pues hay que ser... Tienes que prepararlo bien al muchacho. Entonces hacían muchísimos kilómetros y hacían muchas horas, solo en transportarse. Entonces llegaban a consumir 2.350 horas por persona para diarias en transportarse. Bueno, eso sí contando, claro, si vives lejos, tienes que ir a comprar. Bueno, adjudicaba también al jardinero y a la señora de la limpieza, que también la señora de la limpieza venía de San Martín de la Vega hasta el Boalo, eran bastantes kilómetros. Quiero decir que si alguien tiene que hacer tu función, ese tiempo, aunque lo pagues, también hay que adjudicártelo. El jardinero venía de otro pueblo, no sé qué. Bueno, son cálculos que igual pues habría que revisarlos, que no son muy científicos, pero bueno, a mí me parecía curioso, ¿no? Entonces estos son los paisajes que tenemos en un parking
no hay parques, pero hay parking. Entonces la señora esta, que no tiene dónde llevar al niño porque le tiene que dar sol, pues resulta que se va al parking a pasearlo. Estos son los nuevos espacios virtuales de una virtualidad urbana mercantilizada. Esto es un espacio, no sé si lo conocéis, el On City, que está en Las Rozas. Es como una ciudad de plástico, todo es como de mentira y solo se puede comprar. Aquí no vas a otra cosa, bueno, y divertirte, se supone. Es parecido a lo que pasa en Disneylandia. Es un espacio del simulacro donde sí que te ofrecen seguridad, felicidad, mercantilización, todo se compra. Son espacios limpios, no hay perros sueltos, si te sientas tienes que pagar para tomar algo. Si haces una foto, viene uno de seguridad y te dice que no puedes porque es un espacio privado. Entonces hay como una confusión entre lo público y lo privado, porque tú parece que se simula que es un espacio urbano como sólido, compacto, como los cascos históricos y tal, pero realmente es un espacio, es como si entras en un supermercado, es un espacio privado. Pero sin embargo, esos espacios están muy mal comunicados si no vas en un automóvil. Entonces, las personas que tienen que ir allí hasta a trabajar a esos espacios, pues el transporte público no tiene buenas frecuencias, tarda mucho, es caro, ni siquiera les han puesto una marquesina, porque claro, la mayor parte de la gente se mueve en coche. El espacio para aparcar el autobús está ocupado por los coches, de hecho, ¿no? Entonces ni siquiera puede hacer el acercamiento a la acera para si hay una persona con discapacidad. Bueno, en este territorio se supone que, claro, hemos vivido muy mal, ¿no? En los años 60. Las mujeres estábamos muy sacrificadas, ¿no? Entonces, claro, todos estos avances tecnológicos, este modelo territorial que nos ofrece tanta libertad y tantas posibilidades, pues, claro, nos han liberado de la vía de la buena esposa, ¿no? De esas reglas que teníamos que ir cumpliendo. Bueno, a mí no me tocó, pero a mi madre sí. Pero sin embargo, lo que nos ha convertido es que hay otras reglas, moderna, suburbial, ¿no? ¿Y qué hacen estas mujeres? Gestionan muy bien su hogar, se desdoblan, se transportan continuamente y transportan a sus hijos a los colegios, estos de élite o de no élite, porque todo está muy lejos, cuidan a los ancianos, limpian, tienen que estar delgadas, porque claro, no vas a estar poco potente, ¿no? Tienes que ser joven, sonreír, te tienes que hacer lifting, etc. Y además tienes que teletrabajar. Y trabajas con los niños, con el perro, con la abuela, con lo que sea. Entonces somos la super 10. Entonces, no sé si ha habido avance, ¿no? Ay, he quitado lo de las super guay. No, ¿cómo se llama esto? Las que hay ahora que hacen todo papilla. Las Thermomix. Tenía una foto de la Thermomix, la de Violeta. Pero es que es lo mismo que las Tupperware, ¿no? Parecidos a esos simulacros de felicidad. Bueno, entonces el modelo está continuamente contradiciéndose porque, claro, nos hace estar siempre sentados, con las pantallas, con el coche, y entonces pues hay una epidemia silenciosa que es el sedentarismo. 7 de cada 10 personas no hacemos el ejercicio suficiente, porque paseamos al perro en coche, porque vamos al cine en coche, porque los niños están todo el día viendo la tele y comiendo, porque estamos mal. Los perros hay que llevarlos a un espacio porque están también estresados y necesitan desconectar. Nosotros, si tenemos que desconectar, en lugar de irnos a hablar con la vecina, pues nos tenemos que ir a un spa y tal, para que nos toquen ahí un poco y nos relajen. Nos vamos a jugar al golf, nos tenemos que ir al gimnasio porque como no caminamos, pues tenemos que pagar para ir a unas máquinas que nos hagan andar. Bueno, entonces esta sociedad sedentaria está bastante reñida con la velocidad con equidad, ¿no? Porque claro, es una sociedad muy veloz, que se supone universal. Figuraros que casi toda la población española ya tiene permiso de conducir vehículos a motor, excepto los niños y los ancianos que ya han dejado de conducir. Pues los demás todos tenemos permiso de conducir y todos vamos en coche a todas partes, pero ese acceso real a los coches y a la movilidad motorizada no es tan real, ¿no? Bueno, no sé, a ver si ya estoy terminando, creo. Entonces estamos con estrés de tiempo, vamos a limpiar, ponemos a los niños ahí para que no molesten, vamos a los parques temáticos, qué bien que algunos se han caído,
Pero ¿cómo reconvertimos el suburbio? ¿Cómo es fácil reconvertir el suburbio? Porque claro, figuraros qué es esto. La caída del imperio, el abandono del suburbio, ¿qué es? Detroit. Es Detroit. O sea, ¿os acordáis de la imagen primera, no? Pues Detroit está... Parece que ha pasado una guerra, ¿no? Que la han bombardeado. Hay cantidad de solares vacíos. Han derruido 800.000 edificios. Sí, algunos han hecho huertos. Entonces, se han cogido la ciudad. Hay que encoger la ciudad. Esa es la evolución de la trama de Detroit. Era muy compacta y ahora tenemos esta situación. Edificios completamente abandonados, supongo que habéis oído hablar de ello. Es verdad que se están haciendo huertos en esos solares y que el alcalde incluso lo ha debido de potenciar. Pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Buscamos una transición o buscamos un cambio real? Es que esto me vale más para el grupo de investigación de Jorge. ¿Queremos cambiar el modelo o reducir su impacto? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué estamos dispuestos a abandonar y a cambiar? Podemos recuperar espacios como han hecho en Nueva York, ¿no? Y en muchas ciudades, ¿no? Pero ¿dónde están aquí los pobres? En Nueva York solo viven los ricos. Es muy sostenible porque, figuraros, todo Times Square lo han convertido en peatonal. Entonces ahora no hay coches, ¿vale? Hemos quitado el impacto ambiental. Pero hay un impacto social muy potente. ¿Quién puede acceder a vivir en Nueva York? Casi nadie. Artistas... Bueno, pues deciros que para pagar un coche, por ejemplo, la media hora está a $18, o estaba en el 2008. Quiere decir que es para que vivan los privilegiados. El metro cuadrado no sé cómo estará, pero es prohibitivo, ¿no? Es una ciudad para ricos, para turistas. Podemos hacer movilidad sostenible. Los alemanes van hacia otras partes, llevan a los niños, hacen los transportes de... Los holandeses también, cuando tienes que hacer una mudanza, pues lo hacen en bici y tal, que me parece muy bien. Entonces tienen un entorno con menos coches. Pero figuraros, en el 2012 llegaron a España más de 9 millones de turistas alemanes, haciendo viajes y viajes en avión, que impactan muchísimo. Son los más consumidores de energía. El turismo es la gran industria de este momento, y es lo que más impacto ambiental tiene. Algunos residen en España 3 días de las 7 días de la semana, van y vienen. Tienen su casa en Mallorca y trabajan en Düsseldorf. Se sacan un talonario de billetes y van y vienen continuamente. Bueno, yo os pongo esto para el debate después. Podemos medir continuamente la eficiencia energética y la sostenibilidad. Las Smart City, que están ahora muy de moda, no sé si habéis oído hablar de ellas. Monstruos Smart City os miden lo que consumís de energía, lo que consumís de agua, los residuos que generáis, todo está muy medido, os vigilan con las cámaras. Pero claro, tenemos situaciones como esta. Yo creo que aquí estamos completamente con estas ondas, ¿no? Todo wifi, pues estamos aquí, nos vamos a acostar y aunque nosotros desconectemos nuestro wifi, tenemos el wifi del vecino, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías que nos controlan mucho y miden las emisiones de contaminantes, pues están a través de esto. Y de hecho, por ejemplo, ahora habrán hablado de los contadores digitales en las viviendas, ¿no? Pues esos son unos contadores que van por wifi con una potencia 40 veces la wifi que tengas en casa, ¿no? Y el impacto que tiene sobre niños y tal, pues no sé si alguien se lo ha replanteado. Encima tienes que pagar por tener mala salud en tu vivienda 80 euros por el contador, ¿no? Para que luego te contabilicen lo que yo quiero, porque es muy difícil que yo pueda interpretar a cada minuto del día y que tenga tiempo para ver lo que me están cobrando, ¿no? Perdemos libertad. Cuanto más con la wifi, con el contador digital, saben perfectamente cuándo estás en casa y cuándo no estás. Con un móvil que tiene un GPS, saben si vas a una mano y te localizan rápido, porque si has hecho algo malo, ¿no? Porque tú vas con tu móvil y vas indicando por dónde vas. Es decir, que todo esto hay que replanteárselo. Entonces, mi solución, que no es ninguna solución, sino, bueno, vamos a ver qué hacemos así, es cómo se
obstruye el espacio y el tiempo y solamente es a través de la cercanía, evidentemente. Pero eso no es nada fácil. Y para terminar, que ante el estrés de tiempo lo que hay que hacer es ir menos rápido. Necesitamos otros ritmos y más lentitud. Y no sé si me pasa. Sí, pero muy bien.